a la edición de Dover, Notas sobre Enfermería, presenta las conclusiones obtenidas por Florencia Nightingale después de más de 14 años de observación y de reflexión sobre el tema. Cuidado del paciente junto a su lecho. No fue escrito como un manual para enseñar a las enfermeras a cuidar, sino para ayudar a millones de mujeres que tienen a su cargo a sus familias a pensar cómo cuidar. A medida que uno lee estas notas, queda impresionado por el hecho de que las necesidades fundamentales del paciente y los principios de un buen cuidado para el individuo sano y para el enfermo son lo mismo hoy que cuando fueron observados por Florencia Nightingale hace más de 100 años. Muchos de los cambios y mejoras que ha tenido lugar en los campos de la enfermería y la salud pública desde la publicación original de este trabajo en 1859 son debidos, al menos en parte, a los esfuerzos de Florencia Nightingale. Los modernos elementos administrativos de planificación, organización y delegación y de los conceptos contemporáneos de autoridad y responsabilidad pueden todos ser identificados con su perspicaz concepto de la administración. Todos los resultados de la buena enfermería pueden ser negativizados por un defecto, es decir, por no saber cómo conseguir que lo que tú haces cuando estás allí sea hecho cuando no estés. En esta frase reconocemos los principios de la idea de la planificación de cuidados del paciente, aunque la administración es hoy mucho más fácil y está mucho más altamente desarrollada. El plan de Florencia Nightingale de que los hospitales fueran diseñados conjuntamente por arquitectos, enfermeras y administradores hospitalarios está todavía por ser una realidad. Para Florencia Nightingale, todo el ambiente físico del paciente era de capital importancia, aunque el efecto de una ventilación deficiente, tanto para el enfermo como para el sano, no era generalmente reconocida en su tiempo. Ella indicaba que el primerísimo canon de la enfermería era mantener el aire lo más puro posible. Ella realizó esfuerzos para asegurar la limpieza de todos los utensilios y equipos utilizados y para el paciente. El significado de estas precauciones solamente puede apreciarse cuando uno se da cuenta de que las condiciones de los hospitales en aquel tiempo, las condiciones generalmente pobres han desaparecido al mismo tiempo que los olores peculiares de los que ella se quejaba. Pero es muy imposible que la apariencia inmaculada de los hospitales modernos haya producido una falsa complacencia y que con el desarrollo de las llamadas drogas milagro hayamos a hacernos menos vigilantes de lo que respecta a la limpieza y asepsia de cada día. Los comentarios de Florencia Nightingale sobre la importancia de una observación aguda y de las formas por medio de las cuales la gente puede mejorar su destreza con la observación son muy aprobados para las enfermeras de hoy. Acción. La primera regla de enfermería, la primera y la última cosa en la que debe fijarse la atención de una enfermera, lo más esencial para el paciente, sin lo cual el resto de lo que pueda hacer por él es como si no hiciera nada, con lo que yo casi he dicho que se puede prescindir de todo lo demás. Es esto, mantener el aire que respira tan puro como el aire de fuera, sin que el paciente se resfríe. Sin embargo, hay algo menos atendido, incluso en donde se piensa en todo, se dan las concepciones más erróneas acerca de esto. Incluso al admitir aire dentro de la habitación del paciente o en la sala, poca gente piensa de dónde procede ese aire. Puede venir de un corredor en donde se ventilan otras salas, de una sala que nunca se ventila, llena de humos, gases y olores a comida, a humedad o a cerrado, de una cocina en el sótano, sumidero, lavadero, retrete o incluso, como he visto con mi propia y dolorosa experiencia, de alcantarillas abiertas, llenas de inmundicias y con todo esto se ventila la habitación del enfermo. Se envenena, debería decirse más bien. El aire debe proceder siempre de fuera y entrar a través de las ventanas por los cuales penetre más fresco, de un patio cerrado, especialmente si allí no corre el viento, el aire puede venir tan estancado o enrarecido como de cualquier sala o corredor. También he observado a menudo, tanto en las casas privadas como en las instituciones, lo siguiente. Una habitación permanece deshabitada, la chimenea se tapa cuidadosamente, las ventanas no se abren nunca, probablemente los póstigos se mantienen siempre cerrados. Tal vez
Se mantienen alguna clase de cortinas en la habitación. Seguramente ni una brizna de aire fresco, ni un rayo de sol pueden entrar en esa habitación. El aire está estancado, húmedo y corrupto, como no se puede pedir más. Es lo más propicio para cultivar la viruela, escarlatina, difteria o lo que uno quiera. La idea general respecto a las habitaciones deshabitadas es que pueden dejarse, sin peligro, con las puertas, ventanas, póstigos y chimeneas completamente cerrados, herméticamente selladas, si fuera posible, para preservarlas del polvo y que no habrá peligro si la habitación se abre solamente algo menos de una hora antes de que el inquilino o el enfermo entre en ella. Con frecuencia se me ha preguntado a propósito de las habitaciones deshabitadas, ¿cuándo pueden abrirse las ventanas? La respuesta es, ¿cuándo pueden cerrarse? Una enfermera cuidadosa mantendrá una constante vigilancia sobre su enfermo, especialmente los casos de pacientes crónicos y colapsados, para protegerlos de los efectos de la pérdida de calor vital que experimentan. En algunos estados de enfermedad se produce mucho menos calor que en salud y hay una tendencia constante a la disminución y final extinción de las fuerzas vitales por la necesidad que tienen de mantener el calor del cuerpo. En los casos en que esto ocurre es necesario vigilar hora tras hora, yo diría minuto tras minuto. Los pies y las piernas deben ser examinados con la mano de vez en cuando y en cuanto se nota una tendencia al enfriamiento, han de utilizarse botellas calientes, ladrillos o paños de franela caliente hasta que la temperatura se haya recuperado. Si es necesario, debería atizarse el fuego. Los pacientes se pierden con frecuencia en los últimos estadios de la enfermedad por falta de esas sencillas precauciones. La enfermera puede confiarse en la dieta del paciente, en su medicación o en la ocasional dosis de estimulante que se le ha ordenado darle, mientras que el paciente se va hundiendo por falta de un poco de calor externo. Tales casos ocurren en todo tiempo, incluso durante el periodo más caluroso del verano. El momento más propicio para este enfriamiento fatal es aquel en el que la temperatura del día es más baja y cuando el efecto de la dieta del día anterior se ha extinguido, es decir, por la mañana temprano. Hablando en general, hay que esperar que el enfermo débil sufra más frío por la mañana que por la tarde. La energía vital es mucho más baja. Si ellos están febriles por la noche con las manos y los pies ardiendo, es casi seguro que por la mañana van a tener fresco y escalofríos. Pero a las enfermeras les encanta calentar los pies de los enfermos por la noche y se descuidan de ello por la mañana, cuando están ocupadas. Yo cambiaré la costumbre. Todo ello requiere sentido común y cuidado. Sin embargo, tal vez en ningún otro lado es tan escaso el sentido común en todos sus aspectos como en la enfermería. La extraordinaria confusión que existe entre frío y ventilación, incluso en las mentes de gente bien educada, ilustra esto. Enfriar una habitación de ninguna manera necesariamente significa ventilarla, ni es necesario en absoluto enfriar una habitación para ventilarla. Sin embargo, si una enfermera encuentra una habitación cerrada, dejará apagar el fuego, cerrándola con ello aún más, o abrirá la puerta que comunica con una habitación fría, sin chimenea o con una ventana abierta, como la forma de mejorar la ventilación. Sin limpieza, dentro y fuera de la casa, la ventilación es relativamente inútil. En algunos distritos sucios de Londres, la objeción que los pobres ponían a abrir sus ventanas eran los repugnantes olores que les entraban. A la gente rica les gusta tener sus cuadras y estercoleros cerca de sus casas. Pero, ¿se les ocurre alguna vez que con semejantes disposiciones sería más seguro mantener las ventanas cerradas que abiertas? No se puede tener el aire de la casa puro, manteniendo montones de estiércol bajo las ventanas. Esto es común para todo Londres, y todavía la gente se sorprende de que sus niños, criados en grandes guarderías y dormitorios bien ventilados, sufran enfermedades epidémicas infantiles. Si estudiaran las leyes de la naturaleza en lo que respecta a la salud de los niños, no se sorprenderían tanto. Hay otras formas de tener suciedad en casa, aparte los montones de basura, viejas paredes empapeladas por años y años, sucias alfombras y muebles que no se limpian son fuente de contaminación para el aire como si hubiera un montón de estiércol en el sótano. La gente está tan poco acostumbrada, por educación y costumbres, a considerar cómo se hace una casa saludable, que no piensan nunca en ello y toman cada enfermedad como algo normal, algo a lo que hay que resignarse, como venido de la mano de la providencia o,
si alguna vez alimentan la idea de preservar la salud de su casa como un deber, son luego muy propensos a cometer toda clase de negligencias e ignorancias al llevarlo a cabo. Una casa oscura es siempre una casa insalubre, de aire enrarecido y sucia. La falta de luz impide el crecimiento y facilita la escrófula, raquitismo, etc. entre los niños. La gente pierde la salud en una casa oscura, y si se pone enferma, no puede volver a sanar en ella. Más adelante volveremos a hablar más de eso. Voy a mencionar aquí, entre las muchas negligencias e ignorancias que se cometen generalmente en el cuidado de la salud de las casas, 3 errores a modo de ejemplo. 1. Que la cabeza femenina que está a cargo de un hogar no cree necesario revisar cada agujero o rincón de esa casa cada día. ¿Cómo puede esperar que aquellos que están a su cargo sean más cuidadosos en mantener su casa en condiciones de salud que ella, que es la encargada? 2. Que no se considera esencial ventilar, solear y limpiar las habitaciones deshabitadas, lo cual significa sencillamente ignorar la primera noción elemental en cuestiones sanitarias y dejar el terreno preparado para toda clase de enfermedades. 3. Que la ventana y una sola ventana sea considerada suficiente para ventilar una sola habitación. ¿No ha observado nunca que cualquier habitación sin chimenea está siempre cerrada? Y si tiene una chimenea, no la tapará, no ya solo con un tablero, sino atiborrado con papel de destraza, el tiro de la chimenea, para evitar, según usted dice, que caiga abajo el hollín. Si su chimenea está sucia, bárrala, pero no se espere jamás que pueda ventilar una habitación con solo una abertura. No suponga que cerrar una habitación es la forma de mantenerla limpia. Es la mejor forma de ensuciarla con todo lo que hay dentro. No imagine que si usted, que está encargada de ello, no se preocupa de todas estas cosas. Aquellos que están a su cargo van a ser más cuidadosos. Parece ahora como si el quejarse de sus sirvientas y el aceptar sus excusas formaran parte del ser ama de casa, no el mostrarles de qué manera no habría necesidad ni de quejas ni de excusas. Con respecto a la salubridad de las casas, en donde hay algún enfermo, ocurre a menudo que la habitación de este se utiliza como vía de ventilación para toda la casa. Porque mientras que la casa se mantiene tan cerrada y no ventilada y tan sucia como siempre, la ventana y ocasionalmente la puerta de la habitación del enfermo está siempre un poquito abierta. Ahora bien, existen ciertos sacrificios que una casa con un enfermo dentro le ofrece a este. Se silencia la aldaba, se coloca paja ante ella en la calle. ¿Por qué no puede mantenerse completamente limpia y extraordinariamente bien ventilada por deferencia al enfermo? No podemos olvidar lo que en el lenguaje común entendemos por infección, algo a lo que la gente tiene tanto miedo que con frecuencia se comportan justo como no lo deben hacer. Nada se suele considerar tan infeccioso o contagioso como la viruela, y la gente no hace mucho tiempo solía cubrir a los pacientes con pesadas ropas de cama, a la vez que mantenían grandes fuegos y cerraban las ventanas. Por supuesto, la viruela bajo este régimen es muy contagiosa. La gente es ahora algo más sabia en el manejo de esta enfermedad. Se han aventurado a cubrir ligeramente al paciente y a mantener las ventanas abiertas, y oímos hablar mucho menos de la infección de la viruela que antes. ¿Pero acaso la gente en nuestros días actúa con mayor sabiduría en lo que respecta a fiebre, infecciosas, escarlatina, sarampión, etc., que sus antecesores lo hicieron con la viruela? Es que la idea popular de infección no implica que la gente tiene que tener más cuidado con ellos mismos que con el paciente. Que, por ejemplo, es más seguro no estar demasiado tiempo con el enfermo, no atender demasiado a sus deseos. Tal vez un ejemplo de lo absolutamente absurdo de esta forma de entender el deber en la atención de enfermedades infecciosas es aportando
por lo que recientemente era una costumbre. Si es que todavía no lo sigue siendo en algunos de los laceratos europeos, en donde al enfermo apestado solía ser condenado a los horrores de la inmundicia, hacinamiento y falta de ventilación, mientras que al médico se le ordenaba examinar la lengua del enfermo a través de unos prismáticos y arrojarle una lanceta para abrir su absceso. La verdadera enfermería ignora la infección si no es para prevenirla. Limpieza y aire fresco a través de ventanas abiertas, con continua atención al paciente, son las únicas defensas que una verdadera enfermera pide o necesita. La mejor salvaguardia contra la infección es el manejo sabio y humano del enfermo. No son pocas las opiniones populares acerca de la utilidad de hacer a veces una o dos preguntas. Por ejemplo, es general la opinión de que los niños deben padecer las comúnmente llamadas epidemias infantiles, contagios generales, etc. En otras palabras, que han nacido para sufrir el sarampión, la tosferina y tal vez la escarlatina. Lo mismo que han nacido para que se les caigan los dientes si es que viven. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué un niño tiene que padecer el sarampión? O se dice, ¿por qué no podemos evitar la infección? Otros niños la padecen y él tiene que sufrirla. Es más seguro que sea así. Pero, ¿por qué los otros niños tienen sarampión? Y si ellos lo sufren, ¿por qué los de usted han de padecerlo también? Si usted creyera en las leyes de preservación de la salubridad de las casas y las observara, las cuales inculcan limpieza, ventilación, fregado y otros medios, y ciertamente son leyes tan implícitamente como usted cree en la opinión popular, porque no es más que una opinión de que sus hijos han de sufrir las enfermedades epidémicas infantiles. ¿No cree que en general su hijo tendría más probabilidad de escapar a ellas? Administración y cuidado de los pequeños detalles. Todos los resultados de una buena enfermería, tal como se detalla en estas notas, pueden echarse a perder o ser completamente negativos por un defecto, es decir, los pequeños detalles, o en otras palabras, por no saber conseguir que lo que usted hace cuando está allí se haga igual cuando no esté. El amigo o enfermera más abnegados no pueden estar allí siempre, ni es deseable que estén, y la enfermera puede abandonar su salud y todos sus otros deberes, y sin embargo, por falta de un pequeño detalle, no ser la mitad de eficiente que otra que no es ni la mitad de entregada que ella, pero que tiene ese arte de multiplicarse a sí misma. Es decir, que el paciente de la primera no será realmente tan bien cuidado como el de la segunda. Es tan imposible enseñar por medio de un libro a una persona que está a cargo de los enfermos cómo organizar el trabajo, como lo es enseñarle a cuidar. Las circunstancias varían en cada caso, pero sí es posible presionar para que piense, ¿qué es lo que pasa durante mi ausencia? Me veo obligada a estar fuera el martes, pero el aire fresco o la puntualidad no son menos importantes para mi paciente el martes que lo han sido el lunes. O las 10 de la noche yo nunca estoy con mi enfermo, pero el silencio no tiene menos importancia para él a las 10 que a las 10 menos 5. Por curioso que pueda parecer, esta tan obvia consideración se la plantean relativamente pocos, o si se la plantean es solo para obtener como resultado que el sacrificado amigo o la enfermera estén ausentes del lado del enfermo el menor número posible de horas o minutos, no el arreglar las cosas de forma que ni un minuto ni una hora le falten a ese enfermo los más elementales cuidados de enfermería. Unos cuantos ejemplos serán suficientes no como preceptos, sino a modo de ilustración. Una extraña lavandera que llega tarde por la noche a recoger las cosas irrumpirá por equivocación en la habitación del enfermo, después que éste había entrado en su primer sueño, dándole un susto.
cuyos efectos son irremediables, aunque después él mismo se reirá al conocer la causa y probablemente nunca lo mencione. La enfermera que está cenando, y es correcto que lo esté, no ha previsto que la lavandera podría perderse y entrar en la habitación erróneamente. La habitación del enfermo puede tener siempre la ventana abierta, pero el pasillo fuera de la habitación del enfermo, aunque tenga varias ventanas grandes, puede no tener nunca ninguna abierta, porque no se ha comprendido que la responsabilidad de la habitación del enfermo implica la responsabilidad del pasillo. Y entonces, como ocurre a menudo, la enfermera toma como misión suya convertir la habitación del paciente en el conducto de ventilación del aire enrarecido de toda la casa. Una habitación deshabitada, una habitación recién pintada o un ropero o armarios sucios pueden con frecuencia ser un depósito de aire contaminado para toda la casa, porque la persona responsable nunca piensa en hacer que todos estos lugares estén bien ventilados y limpios. Ella simplemente abre la ventana cuando entra adentro. Puede ocurrir que se entregue al paciente una carta o mensaje que van a excitarle, mientras que una carta o recado importante no le sean entregados, y que se ha rechazado un visitante a quien era muy importante ver, mientras que se admite a otro a quien era mucho más importante no ver, porque la persona responsable jamás se ha planteado esta cuestión. ¿Qué se hace cuando yo no estoy? En todo caso, se puede afirmar sin temor a equivocarse que una enfermera no puede estar con el paciente, abrir la puerta, comer y recoger un recado, todo ella misma y al mismo tiempo. Sin embargo, la persona responsable nunca parece reflejar en su rostro que le es imposible. Añadamos a esto que el hecho de intentar conseguir este imposible aumenta más la impaciencia y nerviosismo del pobre paciente que ninguna otra cosa. No se piensa que el paciente siempre recuerda todas esas cosas si usted no lo hace. Él no solamente piensa en la visita o en la carta que puede llegar, sino en si usted estará allí justo el día y hora en que pueden llegar. De tal manera que las medidas parciales para usted poder estar allí personalmente no hacen más que aumentar la necesidad de pensar en ello. Por consiguiente, si pudiera arreglar las cosas de forma que se haga todo siempre, esté usted o no presente, él no tendría que preocuparse en absoluto. Por las razones anteriores, todo cuanto pueda hacer el paciente por sí mismo será mejor para él. Es decir, tendrá menos ansiedad haciéndolo él mismo, al no ser que la persona responsable tenga espíritu de organización. Evidentemente le cuesta mucho menos trabajo a un paciente contestar por sí mismo una carta a vuelta de correo que tener 4 conversaciones, esperar 5 días o tener 6 ratos de ansiedad antes de quitárselo de la imaginación, hasta que la persona que tiene que contestar lo hace. La aprensión, la incertidumbre, la espera, la expectación y el temor de un sobresalto producen más daño al paciente que cualquier esfuerzo. No olvidemos que él se encuentra frente a frente con su enemigo en todo momento, luchando internamente con él y manteniendo largas conversaciones imaginarias. Usted, por el contrario, tiene muchas más cosas en que pensar. Hacer que se deshaga rápidamente de su adversario es la primera regla a cumplir con un paciente. Por las mismas razones, diga siempre al paciente de antemano cuándo va a estar fuera, cuándo va a volver y si sale por un día, 1 hora o 10 minutos. Tal vez usted imagina que es mejor para él que no se entere de su marcha y que es mejor no hacerse imprescindible. Por el contrario, es usted quien no puede soportar el darle la pena o la ansiedad de la separación temporal. Nada de eso. Usted debe marcharse, se supone. La salud o el deber así lo requieren. Entonces, dígaselo al paciente abiertamente. Si usted marcha sin que él lo sepa y lo descubre, nunca más va a estar ya seguro de que las cosas que dependen de usted se van a hacer cuando esté fuera, y en el 90% de los casos tendrá razón. Si se marcha sin decirle cuándo va a volver, él puede dejar de tomar medidas o precauciones en lo que respecta a aquellas cosas que conciernen a ambos o que usted hace para él. Si echamos un vistazo a los informes de procesos o accidentes, y especialmente de suicidios, o a la historia clínica médica de los casos fatales,
Es casi increíble la frecuencia con que todo el asunto gira alrededor de algo que ocurrió, porque él, todavía más, ella, no estaba allí. Pero todavía es más increíble cuán a menudo se acepta esto casi siempre como razón suficiente y como justificación. La persona responsable tenía suficientes razones para no estar allí. Se le había llamado por una razón de peso o él estaba ausente por una inexcusable causa que le obligaba. Sin embargo, no se había hecho nada para suplir su ausencia. La falta no estriba en no haber estado allí, sino en no haber suplido su ausencia. Cuando hay eclipses de sol o cuando es de noche, encendemos velas. Sin embargo, no se nos ocurre que haya que suplir a la persona encargada de un enfermo o de unos niños, ya sea por una salida ocasional o durante una ausencia regular. En las instituciones, donde lógicamente pueden perderse muchas vidas, el efecto de semejantes faltas de organización es terrible y patente. Esto ocurre menos que en las casas privadas. Pero en lo que al cuidado de los pequeños detalles en los hospitales se refiere, todos los hospitales militares que conozco deben ser excluidos. Según mi propia experiencia, afirmo y declaro solemnemente que yo he visto y tenido noticias de accidentes fatales, tales como suicidios en delirium tremens, hemorragias hasta morir, pacientes en agonía arrastrados fuera de la cama por médicos borrachos, y muchas otras cosas no tan evidentes ni tan impresionantes que no hubieran sucedido en hospitales civiles de Londres llevados por mujeres. Los oficiales médicos deberían ser absueltos de toda culpa en estos accidentes, porque ¿cómo puede un médico estar de guardia todo el día y toda la noche pendiente de un enfermo, digamos en delirium tremens? La falta está en que no existe un sistema organizado de asistencia. De haber habido un hombre digno de confianza, responsable en cada sala o serie de salas, no como administrativo, sino como enfermero jefe, y enfermero jefe no puede ser ahora, según las normas, el mejor sargento del hospital o jefe de sala. Con toda probabilidad, las cosas no habrían sucedido así. Pero de haber estado allí una mujer de confianza, responsable de la sala o conjunto de salas, estas cosas con toda certeza no hubieran ocurrido. En otras palabras, esto no sucede donde una mujer digna de confianza es realmente la responsable. Y en estas notas de ninguna manera me refiero solamente a tiempos excepcionales de gran emergencia en hospitales de guerra, sino también y casi más al funcionamiento ordinario de los hospitales militares aquí en tiempos de paz o en tiempo de guerra. Pero cuando nuestro ejército estaba más saludable que en casa en tiempo de paz y el agobio en nuestros hospitales era, por consiguiente, mucho menor. Pero si la gente se empeña en ser estúpida, dejémosles que tomen medidas para protegerse de su propia estupidez. Medidas que cualquier farmacéutico conoce, tales como poner alumbre en el almidón, lo cual evita que los vestidos almidonados se incendien. También me gustaría que la gente que viste de crinolina pudiera ver la indecencia de sus propios vestidos como lo ven los demás. Una mujer mayor y respetable que vestida de crinolina se planta delante de un enfermo que yace en su cama, enseña a su cuerpo tanto como cualquier danzarina de ópera lo hace en el escenario, pero nadie le dirá jamás esta desagradable verdad. Por otra parte, una enfermera no puede abrir la puerta sin que chirríe, o la abre demasiado a menudo y necesariamente por no recordar todas las cosas que necesita coger a la vez.
Una buena enfermera se asegurará siempre de que ninguna puerta o ventana de la habitación de su paciente cruja o chirríe, y ninguna persiana o cortina se agite por un cambio de viento ante una ventana abierta. Especialmente tendrá cuidado de todo esto antes de dejar al paciente preparado para la noche. Si se está esperando a que el paciente se lo diga o se lo recuerde, ¿para qué necesita entonces a una enfermera? Hay más pacientes tímidos que exigentes en todas las clases sociales, y muchas veces un paciente pasa una mala noche una y otra vez antes que recordar a su enfermera cada noche todas las cosas de que se olvidó. Si hay persianas en las ventanas, procure siempre que estén completamente subidas si no se están utilizando. Cualquier parte caída y que se mueva con la corriente distraerá al paciente. Toda prisa o agitación es particularmente dolorosa para el enfermo, y cuando éste tiene ocupaciones obligatorias en las que comprometerse, en lugar de simplemente distraerse, es doblemente dañino. Es cierto que con frecuencia los hipocondríacos realizan a espaldas de la enfermera lo que no harían en su presencia. Muchos así los he tenido yo como pacientes, los cuales escasamente comían algo en las comidas regulares, pero si una esconde algo para ellos en un cajón, lo cogerán por la noche o en secreto. Pero esto es por una motivación completamente distinta. Lo hacen por el deseo de ocultarse, mientras que el paciente real con frecuencia se jactará ante su enfermera o doctor si estos no lo desaprueban de lo mucho que ha hecho, comido o andado. Volvamos a la enfermedad real. Concisión y decisión son dos cosas necesarias por encima de todo con el enfermo. Exprésele su pensamiento con concisión y de manera tajante. Lo que de dudoso o inseguro pueda haber en su mente jamás debe comunicárselo, ni siquiera, yo diría, especialmente en las cosas pequeñas. Su duda sea para usted, su decisión para ellos. La gente que piensa en voz alta, en la que todo el proceso de su pensamiento aparece, como en Homero, en el acto creación, que dice las razones que le llevan a una conclusión y que le alejan de otras, jamás debe de estar con enfermos. La indecisión es lo que más temen los enfermos. Más que comprobar esto, ellos recogerán todos sus datos y decidirán por ellos mismos. Un cambio de opinión en los demás, tanto si se refieren a una intervención como a contestar una carta, daña siempre más al paciente que si se le llama para que tome la decisión más temida o difícil. Más aún, en muchísimos casos, la imaginación es bastante más activa y viva durante la enfermedad que en el estado de salud. Si se propone al enfermo un cambio de aires a un determinado lugar, a una hora y a otro distinto a la hora siguiente, inmediatamente él se imagina en cada caso como un inquilino del lugar, examinando el terreno en su imaginación, de forma que se le ha cansado tanto, desplazando así su atención como si de hecho se le hubiera llevado a esos dos lugares. Ante todo, salga y entre a la habitación del enfermo rápidamente, no de repente ni con precipitación, pero no lo haga esperar hasta cansarse. Tanto si está fuera de la habitación como si está dentro, la condición y decisión en los movimientos, así como en las palabras, son tan necesarias ante el enfermo como el que no haya prisas ni barullos. Tener un gran dominio sobre sí misma le evitará dos fallos muy corrientes, tanto el perder el tiempo y yendo de un lado para otro, como los posibles apresuramientos. Sí, un enfermo tiene que encargarse no solo de sí mismo, sino también de la puntualidad, perseverancia, disponibilidad y serenidad de su enfermera. De cualquiera de otras cosas es mucho mejor para él el carecer que disponer de ella. No importa por lo demás los valiosos o útiles que puedan ser sus servicios y lo imposibilitado que pueda estar para poder prestárselos a sí mismo. Con respecto a la lectura en voz alta al enfermo, mi experiencia es que cuando éste se encuentra demasiado mal para leer por sí mismo, raramente puede soportar el que se le haga.
Los niños, los enfermos de los ojos y personas que no saben leer son una excepción, así como cuando existe una dificultad mecánica para leer. La gente a quien le gusta que le lean generalmente no está muy enferma. Cuando se tiene fiebre o mucho cansancio cerebral, el esfuerzo de escuchar la lectura en voz alta a menudo ha producido delirio. Estoy hablando con gran timidez porque es casi universal la imprecisión que se escatima la lectura en voz alta al enfermo, pero dos cosas son ciertas. 1. Si es que hay algún tema que le debe leerse al paciente, hágase despacio. Hay gente que cree la forma de fatigar menos al paciente es hacerlo en el menor tiempo posible. Esto es farfullar, se precipitan y galopan al hacer la lectura. Nunca mayor equivocación. Houdin, el prestigiador, dice que la manera de hacer que una historia parezca corta es contarla despacio. Lo mismo sucede con la lectura a los enfermos. Con frecuencia he oído decir a una paciente en relación con uno de estos lectores equivocados: no me lea, dígamelo. Inconscientemente él sabe que esto disminuirá la precipitación y enviará las pausas desiguales, el mascullar por encima una parte en lugar de presidir por completo de ella, si no es importante, y decir otra entre dientes. Si el lector deja vagar su atención y entonces se para leyendo para sí o se da cuenta de que ha leído un trozo mal, entonces es difícil impedir que el enfermo sufra. Poca gente sabe leer bien a un enfermo. Muy pocos leen en voz alta, incluso tan agradablemente como lo hacen al hablar. En la lectura cantan, dudan, tartamudean, se apresuran y mascullan. Al hablar no se hace ninguna de estas cosas. La lectura en voz alta al enfermo debe de hacerse más bien despacio, de forma sumamente clara, pero sin afectación, un tanto monótona, pero no cantando, más bien fuerte, pero no ruidosa, y sobre todo no demasiado larga. Hay que asegurarse de que el paciente pueda soportar. 2. El hábito extraño de leer para sí. En la habitación del enfermo y en voz alta para él, trozos le van a divertir, o más bien al propio lector. Es una total desconsideración. ¿En qué cree que está pensando el paciente en los periodos que usted no lee? ¿Cree usted que se divierte precisamente en el tiempo que usted le place leer para sí misma, y que su atención está presta para cualquier otra cosa, precisamente en el momento que usted le place volver a leer? Tanto si la persona que lee lo hace para un enfermo como para uno sano, lo mismo si está haciendo algo que si está ocupado, el propio ensimismamiento y la falta de observación de la persona que lee son igualmente difíciles de entender, aunque muchas veces aquel a quien se lee es demasiado amable para decir cuánto daño se le procura. Apliquemos la receta anterior para ser una buena enfermera a partir de una buena sirviente, y la receta será un fracaso. Incluso los novelistas populares de nuestros días han inventado a señoras con desengaños amorosos, dejando los salones y yendo a las salas de hospitales para encontrar a sus novios heridos y, una vez hallados, abandonar enseguida las salas de sus enfermos por sus amantes, como era de esperar. Sin embargo, según juicio de los autores, esas señoras no eran las peores para esto, sino por el contrario, heroínas de la enfermería. Qué crueles errores se cometen a veces por hombres y mujeres benevolentes en materia de asuntos sobre los cuales no pueden saber nada y sobre los que creen saber mucho. Es que el manejo diario de una gran sala de hospital, el conocimiento de lo que son las leyes de la vida y de la muerte para los hombres, y cuáles las leyes de salud para las salas hospitalarias, y las salas son saludables o no, principalmente según el conocimiento y la ignorancia de la enfermera, no es materia de suficiente importancia y dificultad como para que se requiera un aprendizaje por la experiencia y una cuidadosa investigación, por lo menos tanto como en cualquier otro arte. Esto no viene por inspiración a la señora desengañada de amor, ni a la pobre esclava del servicio doméstico que trabaja duramente para ganarse el sustento. Y terrible es el daño que se ha seguido para los enfermos por estas extrañas ideas. A este respecto, ¿y por qué será así? En los países católicos romanos, tanto los escritores como los trabajadores están, al menos en teoría, bastante más adelantados que nosotros.
Ellos jamás pensarían en semejantes antecedentes para una buena superiora o hermana de la caridad. Y muchas veces una superiora ha rehusado admitir a una postulante que parecería no tener mejor vocación o razones para entregarse a sí misma que aquellas. Nosotros no hacemos votos, pero es necesario un voto para convencerse de que el verdadero estímulo para aprender algún arte, muy especialmente el arte de la caridad, correctamente no es disgusto o algo por el estilo. Realmente colocamos nuestra clase de amor y el amor a la enfermería como una de sus ramas, tan bajo como esto. ¿Qué es lo que la Madre Angélica de Port Royal y qué es lo que nuestra propia señora Fry diría de ello? Al establecer normas para las dietas según la cantidad de nutrientes sólidos que contienen los distintos alimentos, constantemente se pierde de vista lo que el paciente necesita para reparar sus fuerzas y lo que puede y no puede tomar. No es posible confeccionar la dieta de un enfermo por lo que diga un libro. No es posible manejar un cuerpo humano como se maneja una prescripción. Tantas partes de hidrocarbonados y tantas de nitrogenados constituyen una dieta perfecta para un enfermo, etc. En este asunto primordial, las observaciones de la enfermera ayudarán al doctor y los gustos del paciente lo harán a la enfermera. Por ejemplo, el azúcar es uno de los artículos más nutritivos, al ser un carbono puro, y es particularmente recomendado en algunos libros. Pero la gran mayoría de todos los pacientes de Inglaterra, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, de hospital y privados, les disgustan las cosas dulces. Y mientras que jamás he conocido a alguien aficionado a los dulces estando enfermo que no le gusten estando sanos, sí he conocido a muchos a quienes les encantaban estando sanos que durante la enfermedad dejarán cualquier cosa dulce. Incluso el azúcar en el té sienten verdadera repugnancia a los postres y que a las bebidas dulces. La lengua azarosa prefiere casi siempre las cosas ácidas o picantes y fuertes. Los pacientes con escorbuto son una excepción. Con frecuencia desean caramelos y mermeladas. La jalea es un artículo alimenticio que goza de gran favor entre las enfermeras y los amigos de los enfermos. Incluso aunque pudiera comerse sólida no nutriría, pero es sencillamente el más grande de los disparates tomar una cucharada de jalea y darle un cierto espesor disolviéndola en agua para darle al enfermo, como si el mero espesor indicara que tiene alimento. Sabemos ahora que la jalea no nutre y tiene tendencia a producir diarrea. Confiar en ella para reparar las pérdidas de una constitución enfermiza es sencillamente matar de hambre al enfermo bajo pretexto de alimentarle. Si se dieran 100 cucharadas soperas de jalea durante el día, es como si se hubiera dado una sola de gelatina y tampoco esta cucharada tiene valor nutritivo alguno. Sin embargo, la gelatina lleva gran cantidad de nitrógeno, que es uno de los más sólidos elementos en la nutrición. Por otro lado, el concentrado de carne puede ser elegido como un ejemplo de gran poder nutritivo en la enfermedad, llevando consigo una cantidad muy pequeña de materia nitrogenada sólida. El Dr. Christison dice que todo el mundo se impresiona al ver con qué prontitud cierta clase de enfermos toman a menudo jugo de carne diluido o concentrado de carne, repetidamente, cuando por otro lado rechazan toda clase de alimentos. Esto es especialmente notable en casos de fiebre gástrica, de los cuales, dice él, poco o nada más que el concentrado de carne o el jugo de carne diluido es lo que ha tomado el paciente durante semanas o incluso meses. Y sin embargo, una pinta de concentrado de carne contiene escasamente 1/4 de onza de algo que no sea agua. El resultado es tan impresionante que él se pregunta cuál es su mecanismo de acción. No es un mero alimento, porque 1/4 de onza de la sustancia más nutritiva no puede ni con mucho reparar el desgaste y pérdidas diarios de los tejidos, en ninguna circunstancia. Posiblemente, dice él, se trata de alguna nueva denominación de remedios curativos. Se ha observado que una pequeña cantidad de concentrado de carne añadida a otros artículos de nutrición aumentan su poder nutritivo. La razón por la que la jalea no es nutritiva para el enfermo y el concentrado de carne sí, es un secreto todavía por descubrir, lo que demuestra claramente que la observación cuidadosa del enfermo es la clave para el mejor régimen alimenticio. Hasta ahora, la química ha aportado poca luz en lo que respecta a la dieta del enfermo. Todo lo que la química puede decirnos es la cantidad de elementos carbonados o nitrogenados que pueden descubrirse en los diferentes artículos alimenticios.
Se nos ha dado lista de sustancias dietéticas clasificadas según su riqueza en uno u otro de estos principios, pero esto es todo. En la mayoría de los casos, el estómago del paciente se guía por otros principios de selección que la mera cantidad de carbono o nitrógeno en la dieta. No hay duda de que en esto, como en otras cosas, la naturaleza tiene reglas muy definidas para su propia guía, pero ellas solamente pueden averiguarse por la más rigurosa observación junto a la cabecera del enfermo. Ella nos enseña que la química viva, la reparadora, es algo muy distinto a la del laboratorio. La química orgánica es útil, como lo es todo conocimiento, cuando nos ponemos en contacto cara a cara con la naturaleza, pero de ahí no se deduce en absoluto que debamos aprender en el laboratorio cada uno de los procesos reparadores que se producen en la enfermedad. Además, el poder nutritivo de la leche y sus derivados se infravalora mucho. Medio litro de leche es casi tan nutritivo como 100 gramos de carne, pero esta no es toda o casi toda la cuestión. La cuestión primordial es lo que el estómago del paciente puede asimilar, y de ello el único juez es precisamente el estómago del paciente. La química no puede decirnos nada sobre esto. El estómago del enfermo tiene que ser su propio químico. La dieta que mantendrá al hombre sano saludable matará al enfermo. La misma carne de vaca, que es la más nutritiva de todas las carnes y que alimenta al hombre sano, es la menos nutritiva de todos los alimentos para el hombre enfermo, cuyo estómago medio muerto no puede asimilarla, es decir, extraer alimento de ella. Por otro lado, con una dieta de caldo de concentrado de carne, el hombre sano pierde rápidamente su fortaleza. He conocido a pacientes que viven durante meses sin probar el pan porque no pueden comer el pan de panadería. La mayor parte de sus pacientes eran campesinos, aunque no todos. El pan elaborado en casa o el pan integral es un artículo importantísimo en la dieta de muchos pacientes. Con él pueden suplirse totalmente el uso de laxantes. La tota de avena es otro de estos alimentos. Entonces, observar los dictámenes que se le da al estómago del paciente, más que leer los análisis de los alimentos, es misión de todos aquellos que tienen que establecer lo que el paciente va a comer. Tal vez esta es la cosa más importante de la que ocuparse después del aire que respirar. Ahora bien, el médico que ve al paciente una vez al día o 1 o 2 veces por semana posiblemente no puede decir nada sin la ayuda del enfermo o la de aquellos que están observando continuamente. No más que el enfermo puede indicar es que si el paciente se encuentra más débil o más fuerte en esta visita que en la última que le hizo. Por consiguiente, yo diría que sin comparación, la tarea más importante de la enfermera, después de haberse ocupado del aire que respira el enfermo, es cuidarse de observar cómo le ha sentado la comida e informar de ello al médico que la atiende. Es incalculable el bien que se serviría de semejante estudio y exacta observación en casi descuidada rama de enfermería, y la ayuda de que ello supondría para el médico. Muchísimo se ha hablado contra el té por gente sabia, y muchísimo té se le da al enfermo por gente ignorante. Cuando se vea natural y casi general ardiente deseo del enfermo inglés por su té, no se tiene remedio más que convencerse de que la naturaleza sabe lo que hace. Pero un poco de té o café le estimulan tanto como si tomara una gran cantidad, y una gran cantidad de té y sobre todo de café deteriora su poca capacidad de digestión. Sin embargo, una enfermera, al ver que 1 o 2 tazas de té o de café estimulan a su paciente, piensan que 3 o 4 tazas lo harán el doble. Y esto no es así en absoluto. Aunque sea cierto que todavía no se ha descubierto nada que sustituya para el enfermo inglés su taza de té, puede tomarlo cuando no puede ingerir otra cosa. Y con frecuencia no puede tomar otra cosa si no dispone de ella. Me encantaría que todos aquellos que abusan del té supieran quedar a un enfermo inglés después de una noche de insomnio en lugar del té. Si se le dan a las 5 o 6 de la mañana, puede quedarse dormido y tal vez durante 1 o 2 horas durante el día. Sin embargo, no se debe dar nunca té o café al enfermo después de las 5 de la tarde. El insomnio en la primera parte de la noche generalmente es por nerviosismo y se aumenta con el té o el café. El insomnio que perdura hasta la madrugada es a menudo por agotamiento y mejora con el té. Los únicos enfermos ingleses a los que he visto rechazar el té han sido casos de tifus, y el primer signo que iban mejorando era la recuperación por su deterioro de tomar té. Generalmente, la lengua seca y séptica prefiere el té que el café y rechazará totalmente la leche, a no ser que se le dé con té.
Cuando yo veo a un paciente en una habitación de 9 a 10 pies de alto, en una cama de entre 4 y 5 pies de altura, con su cabeza, cuando está sentado en cama a 2 o 3 pies del techo, me pregunto si esto se ha planeado para crear ese peculiar sentimiento de angustia habitual en el enfermo. Es decir, como si las paredes y el techo se cerraran sobre él, haciendo de él un sándwich entre el techo y el suelo. Realmente aquí la imaginación no está muy lejos de la realidad, sí. Además, y a pesar de ello, las ventanas terminan muy cerca del techo, entonces la cabeza del paciente puede estar literalmente fuera del alcance de la capa de aire fresco, aún estando la ventana abierta. ¿Puede la perversidad ir más lejos para deshacer el proceso de restauración? La cuestión es que la cabeza de las personas que duermen o de los enfermos nunca debe estar más alta del tiro de la chimenea, lo que asegura que están en la mejor corriente de aire. Y ni siquiera imaginamos cómo es posible que se haya cerrado la chimenea con un tablón. Si una cama es más alta que un sofá, la diferencia de cansancio al entrar y salir de la cama a menudo representará para el paciente que pueda levantarse algo que le sea posible, o no hacer unos minutos de ejercicio al aire libre, o en otra habitación, y la gente nunca piensa en esto. Como tampoco que un paciente encamado las 24 horas está obligado a levantarse y acostarse muchas más veces que ella, que solo esperamos que sea así, se acuesta y se levanta una vez al día. La cama del paciente debe estar siempre en el lugar más iluminado de la habitación y tener una ventana a través de la cual le sea posible mirar lo que hay afuera. No creo necesario decir que la antigua cama rodeada de las 4 postes y cortinas es totalmente inadmisible, tanto para el enfermo como para el sano. En muchos aspectos, las camas de hospital son mucho menos censurables que las privadas. Hay razones para creer que no pocos de los aparentemente inexplicables casos de escrofula entre niños procede del hábito de dormir con la cabeza debajo de la ropa de cama, inhalando de esta forma el aire ya respirado, que además se ha contaminado con las exhalaciones corporales a través de la piel. Hay pacientes que tienen esta misma costumbre y ocurre con frecuencia que la ropa de cama está dispuesta de tal forma que el paciente ha de respirar necesariamente el aire más o menos contaminado por las exhalaciones de su piel. Una buena enfermera será cuidadosa en prestar atención a ello. Es una parte importante de la ventilación. Merece la pena subrayar que cuando existe peligro de escaras, no se debe colocar nunca una manta debajo del paciente, retiene la humedad y actúa como cataplasma. Una cubierta de cama para el enfermo no se debe utilizar nunca más que mantas Whitney, ligeras. La concha hipermeable de algodón grueso es mala, por la sencilla razón que guarda emanaciones de la persona enferma, mientras que la manta permite su paso. A los pacientes débiles les angustia el peso de la ropa de cama, lo cual impide con frecuencia que se sumen a un sueño profundo. Por consiguiente, la falta de limpieza en habitaciones y salas, contra la que se tiene que estar en guardia, puede originarse por 3 caminos. 1. El aire sucio que entra de fuera, contaminado por las emanaciones de las alcantarillas, la evaporación de las calles sucias, los humos, las partículas de fuel sin terminar de quemar, los trocitos de paja o estiércol de caballo, etc. Si la gente recubriera siempre la parte exterior de los muros de sus casas con azulejos lisos, sería incalculable la mejora que se obtendría en luz, limpieza, sequedad, calor y consecuentemente economía. Con un coche de bomberos se podría lavar eficazmente el exterior de las casas. Esta clase de fachadas ocuparía el segundo lugar después del pavimentado en la salubridad de las ciudades. 2. El aire sucio que procede del interior de la casa, debido al polvo que usted desplaza o cambia de lugar, pero nunca quita. Y esto recuerda lo que debería ser una condición sine qua non: la presencia de la menor cantidad de salientes o repisas en su habitación o sala, y que bajo ningún pretexto alguno de ellos estuviera fuera del alcance de la vista. El polvo se acumularía ahí y no se quitaría nunca. Esta sería una forma segura de contaminar el aire. Además, las exhalaciones animales de los habitantes de la casa saturan los muebles. ¿Cómo podrían estar las habitaciones o salas de otra forma que húmedas, oliendo a cerrado? Ventile
cuanto le plazca. Las habitaciones nunca estarán fragantes ni agradables. Además, se produce una constante degradación, como se dice ahora, de todas las cosas, exceptuando los artículos pulimentados o glaseados. Por ejemplo, para colorear algunos papeles verdes se utiliza arsénico. Ahora bien, en el mismísimo polvo que aparece por todas partes en esas habitaciones, se ha detectado claramente el arsénico. Ya comprende usted que el polvo es cualquier cosa menos inofensivo. Sin embargo, usted dejará ese polvo sobre sus repisas durante meses. Por otra parte, el fuego llena las habitaciones de polvo de carbón. 3. Aire sucio procedente de la alfombra. Sobre todo tenga cuidado de las alfombras, porque la suciedad animal o materia orgánica dejadas en ellas por los pies de los visitantes no se quedan allí. Los suelos, a no ser que sus vetas estén rellenas y pulimentadas, son igualmente nefastos. El olor del suelo de un aula de una escuela o de una sala, cuando cualquier humedad puede desprender la materia orgánica de la que está saturado, es por sí mismo suficiente para avisarnos del serio peligro que estamos corriendo. Por consiguiente, el área exterior solo puede mantenerse limpio por medio de mejoras sanitarias, evitando o eliminando el humo. El gasto en jabón que solo esta medida ahorraría es incalculable. El área interior, que solo puede mantenerse limpio con un extremo cuidado en las medidas ya mencionadas, eliminar de las paredes, alfombras, muebles, repisas, etc., la materia orgánica y polvo que está formado en gran parte por esta materia orgánica, de los cuales están saturados y que son lo que realmente hace que la habitación huela a cerrado. Sin limpieza usted no puede conseguir el efecto de la ventilación y sin esa no puede obtener una limpieza total. Muy poca gente, cualquiera que sea la clase social a la que pertenezca, tiene idea de la exquisita limpieza que requiere la habitación de un enfermo, porque mucho de lo que he expuesto se refiere menos a los hospitales que a las habitaciones de enfermos privados. La chimenea humeante, los muebles polvorientos y los utensilios de cama que no se vacían más que una vez al día mantienen a menudo el aire de la habitación del paciente constantemente contaminado en las casas privadas. La gente sana tiene una curiosa costumbre de olvidar que lo que para ella es una insignificante molestia a la que tiene que acostumbrarse pacientemente, es para el enfermo una fuente de sufrimiento, demorando su recuperación, si no es que acelera su muerte. La persona sana escasamente pasa jamás más de 8 horas en la misma habitación. Siempre puede cambiar, aunque solo sea durante unos minutos. Incluso durante esas supuestas 8 horas, ellos pueden cambiar de postura o situación en la habitación. Pero el enfermo que nunca puede dejar la cama, que tampoco puede cambiar con ningún movimiento por sí mismo su aire, su luz o su calefacción, y que no puede estar tranquilo o liberarse del humo, los olores o el polvo, él está realmente envenenado o deprimido por lo que para usted es tan solo una tontería. La peor y más peligrosa máxima que se ha establecido jamás para una enfermera es: lo que no puede curarse hay que aguantarlo. Paciencia y resignación, lo que, dicho en otras palabras, significa descuido o indiferencia, algo despreciable si se refiere a ella misma y culpable si es relativo al enfermo. El enfermo a sus consejeros.
Mis consejeros, su nombre es Legión, y de alguna forma u otra parece una providencia de los destinos universales que todo hombre, mujer y niño deben considerarse a sí mismos privilegiados, especialmente para aconsejarme. Porque esto es precisamente lo que yo deseo saber, y esto es lo que yo tengo que decirles. A mí se me ha aconsejado a ir a todo lugar existente dentro y fuera de Inglaterra, para hacer toda clase de ejercicio en todo tipo de carro o carruaje posibles, sí, incluso columpio y pesas, absorber los estímulos más diferentes que han podido inventarse. Y esto cuando aquellos que están mejor capacitados para saber, es decir, los médicos, después de una larga e íntima atención, habían declarado fuera de cuestión cualquier viaje y habían prohibido toda clase de ejercicio y han establecido una dieta rigurosa y un control de líquidos. ¿Qué dirían mis consejeros si fueran ellos los médicos que me atienden y yo su paciente? Si dejara a un lado su consejo y tomara el de mis consejeros ocasionales. Pero la peculiaridad del pensamiento de la Legión es esta. No se le ocurre que todos los demás hacen lo mismo y que yo, el paciente, debo decir forzosamente como Rosalinda, por pura y elemental defensa propia, no podría hacer caso a todos. Falsas esperanzas. Podría parecer un extraño encabezamiento, pero realmente creo que la incurable esperanza de sus amigos es probablemente el mayor dolor que los individuos han de soportar. No existe ninguna otra costumbre contra la cual yo pueda hablar más fuertemente por propia experiencia amplia y larga de sus efectos durante la enfermedad observados en otros y en mí misma. Yo suplicaría muy seriamente a todos los amigos, visitantes y cuidadores de enfermos que dejaran esta práctica de intentar animar al enfermo haciendo poco caso de su peligro y exagerando sus posibilidades de recuperación. Ahora, mucho más que antes, el médico dice la verdad acerca de su estado al enfermo que realmente desea conocerla. Cuán grande es, pues, la insensatez del amigo, por decirlo suavemente, aunque sea médico, que piensa que su opinión, dada tras una observación superficial, tendrá mayor importancia para el paciente que la del médico que le asiste, emitida quizá tras años de observación y utilizando toda clase de ayudas para diagnóstico, y ciertamente después de haber obtenido muchos más datos de los que el amigo pueda poseer. Suponiendo que el paciente tenga sentido común, ¿cómo puede animarle la opinión favorable, si le puede llamar opinión, del visitante casual cuando ella es diferente a la del médico experimentado? Por supuesto, esto puede estar equivocado y con frecuencia lo está, pero ¿cuál de ellos es más probable que engañe? Charlatanería que da esperanza y consejos. De alguna forma u otra, parece una providencia de los destinos universales que todo hombre, mujer y niño deben considerarse a sí mismos privilegiados, especialmente para aconsejarme. ¿Por qué? Esto es precisamente lo que yo deseo saber, y esto es lo que yo tengo que decirles. A mí se me ha aconsejado ir a todo lugar existente dentro y fuera de Inglaterra para hacer toda clase de ejercicio, en todo tipo de carro o carruaje posible, sí, incluso columpio y pesas, absorber los estímulos más diferentes que han podido inventarse, y esto cuando aquellos que están mejor capacitados para saber, es decir, los médicos, después de una larga e íntima atención, habían declarado fuera de cuestión cualquier viaje, habían prohibido toda clase de ejercicio y habían establecido exactamente la dieta y líquidos que debía tomar. ¿Qué dirían mis consejeros si fueran ellos los médicos que me atienden y yo, su paciente? Si dejara su consejo y tomara el de mis consejeros ocasionales. Pero la peculiaridad del pensamiento de la Legión es esta. No se le ocurre que todos los demás hacen lo mismo y que yo, el paciente, debo decir forzosamente como Rosalinda,
por pura y elemental defensa propia, no podría hacer caso a todos. Falsas esperanzas podría parecer un extraño encabezamiento, pero realmente creo que la incurable esperanza de sus amigos es, probablemente, el mayor dolor que los inválidos han de soportar. No existe ninguna otra costumbre contra la cual yo pueda hablar más fuertemente por propia experiencia amplia y larga de sus selectos durante la enfermedad, observándolos en otros y en mí misma. Yo suplicaría muy seriamente a todos los amigos, visitantes, cuidadores de enfermos, que dejaran esta práctica de intentar animar al enfermo haciendo poco caso de su peligro y exagerando sus posibilidades de recuperación. Ahora, mucho más que antes, el médico dice la verdad acerca de su estado al enfermo que realmente desea conocerla. ¿Cuán grande es, pues, la insensatez del amigo, por decirlo suavemente, aunque sea un médico que piensa que su opinión, dada tras una observación superficial, tendrá mayor importancia para el paciente que la del médico que le asiste? Emitida quizá tras años de observación y utilizando toda clase de ayudas para el diagnóstico, estetoscopio, examen de pulso, de la lengua, etc. Y ciertamente, después de haber obtenido muchos más datos de los que el amigo pueda poseer, suponiendo que el paciente tenga sentido común, ¿cómo puede animarle la opinión favorable, si se le puede llamar opinión, del visitante casual, cuando ella es diferente de la del médico experimentado? Por supuesto, este puede estar equivocado, y con frecuencia lo está, pero ¿cuál de ellos es más probable que se engañe? La cuestión es que el paciente no se anima por estos bien intencionados y pesadísimos amigos. Por el contrario, se deprime y desmejora. Sí, por un lado, se ejercita diciendo a cada sucesivo miembro de esta demasiada numerosa conspiración, cuyo nombre es Legión: ¿por qué no piensa como ellos? ¿En qué aspecto está peor? ¿Y qué síntomas no conocen? Llegará a cansarse en lugar de animarse y fijará su atención sobre sí mismo. En realidad, los pacientes que están realmente enfermos no quieren hablar de sí. Los hipocondríacos lo hacen, pero repito, de nuevo que no nos estamos refiriendo a ellos. Sí, por otro lado, y esto sucede con gran frecuencia, el enfermo no dice más que shakespearianas evasivas, con el fin de escapar de las conversaciones sobre él mismo lo antes posible. Entonces, se deprime por falta de comprensión, se siente aislado en medio de sus amigos, comprende lo conveniente que sería que hubiera una sola persona a quien él pudiera hablar con sencillez y confianza, sin tener que hablar de sí mismo y recibir esta ducha de estúpidas esperanzas y ánimos, y a quien pudiera expresar sus deseos y perspectivas, sin aquella persona persistente en decir: espero que Dios tenga bien concederte 20 años más. Tú tienes aún una vida de actividad delante de ti. ¿Cuán frecuentemente vemos al final de una biografía o en un informe médico en las historias clínicas: tras una larga enfermedad, fulano murió casi repentinamente o inesperadamente, tanto como para él como para los demás? Inesperadamente para los demás, que no veían porque no miraban, pero no inesperadamente para él. Como yo estoy cualificada para creer, tanto por evidencia íntima en tales historias, como por la observación de casos similares, existían toda clase de razones para que fulano muriese, y él lo sabía, pero consideraba inútil insistir sobre lo que ya sabía con aquellos amigos. En estas notas no me estoy refiriendo ni a casos graves que terminan rápidamente, ni a casos nerviosos. Por los primeros, rara vez se siente demasiado interés a causa de su propio peligro. En escritos de ficción, sean novelas o biografías, estos lechos de muerte se describen a menudo como casi seráficos en lucidez de inteligencia. Tristemente, larga ha sido mi experiencia junto a los lechos de muerte, y solo puedo decir que rara vez he visto esto.
Indiferencia es, con mucho, el estado en el que el moribundo se halla, exceptuando lo que respecta a sufrimiento corporal y alguna obligación que desee cumplir. El caso nervioso, por otro lado, disfruta considerándose a sí mismo y a otros en peligro ficticio. Pero en el caso crónico y prolongado, que se conoce demasiado a sí mismo, a quien le han dicho sus médicos que nunca volverá a la vida activa y que siente que cada mes tiene que dejar de hacer algo que podía hacer el mes anterior, oh, por favor, no hiera a estos pacientes con sus charlatanerías esperanzadoras. No puede imaginar cuánto les apena y les consume. Ellos no pueden soportar hablar de sí mismo y mucho menos mantener esperanza en aquello que saben que es completamente imposible conseguir. Una enfermera al frente de un grupo de salas que no solo llevaba en su cabeza todas las pequeñas variedades en las dietas que cada enfermo podía tomar, sino que también sabía exactamente lo que cada paciente había tomado durante el día. Sin embargo, he conocido a otra que estaba a cargo de un solo paciente, el cual tiraba día tras día la comida sin probarla, y la enfermera, sin embargo, nunca lo supo. Si usted ve que el anotar todas estas cosas le ayuda, por favor, hágalo. Yo pienso que ello debilita más bien que fortalece la memoria y la observación. Pero si usted no puede conseguir el hábito de la observación de una u otra forma, debe abandonar la enfermería, porque no es su vocación, pese a lo amable que pueda ser y lo deseosa que de ello pueda estar. Sin duda usted puede aprender a calcular a ojo cuánto alimento sólido hay en una onza, y lo mismo de alimento líquido. Usted verá que esto ayuda mucho a su espíritu de observación y a su memoria, y entonces dirá para sí: fulano ha tomado hoy 1 onza aproximadamente de carne, y mengano ha tomado 3 veces en 24 horas 1/4 de pinta de caldo de carne, en lugar de decir: mengano no ha tomado nada en todo el día, o ha dado a fulano su comida de ordinario. He conocido a varias de nuestras sisters hospitalarias de estilo antiguo que podían medir a ojo con la exactitud de un vaso graduado el vino y los medicamentos de sus pacientes, sin equivocarse jamás. No recomiendo esto porque uno tiene que estar muy segura de sí misma para hacerlo. Solamente lo menciono porque si una enfermera puede con la práctica medir a ojo un medicamento, con toda seguridad que no es enfermera quien no puede calcular a ojo cuánta comida ha tomado su paciente. En los hospitales, los que preparan las dietas dan con bastante exactitud a cada paciente sus 12 o 6 onzas de carne sin pesarla. Sin embargo, una enfermera cuenta frecuentemente con pacientes a quienes repugna toda clase de comida y que son incapaces de un acto de voluntad para ponerse bien. Simplemente remueven el contenido del plato o meten la cuchara en la taza para engañar a la enfermera, y ésta retira los platos sin ver que traen la misma cantidad de comida que les llevó, explicando después al médico que el paciente ha tomado su dieta como de ordinario, cuando todo lo que tenía que referir es que había devuelto sus dietas como siempre. Ahora bien, ¿qué clase de enfermera es esta? Yo llamaría la atención sobre algo en lo que fracasa la observación de la enfermera. Existe una distinción muy marcada entre el temperamento excitable y el que yo llamaría acumulativo en los pacientes. Uno se arrebata de momento bajo cualquier shock o ansiedad y después duerme confortablemente. Otro aparecerá a simple vista completamente tranquilo, incluso sin inmutarse bajo el mismo shock, y la gente dice: apenas se ha enterado. Sin embargo, usted va a encontrar con que algo más tarde está hundiendo lentamente. Igual observación puede aplicarse a la acción de los narcóticos o los laxantes, que a uno le hacen efecto inmediato, mientras que al otro el efecto tarda tal vez hasta 24 horas. Un viaje, una visita o un ejercicio involuntario afectará a uno inmediatamente, pero este se recuperará enseguida. El otro lo soporta muy bien de momento, aparentemente, pero muere o queda postrado de por vida por ello. La gente dice: el temperamento excitable es difícil de manejar. Yo afirmo que es más bien el temperamento acumulativo. Con el primero, va usted a tener una explosión que puede prever y se acaba. Con el segundo, usted no sabe nunca lo que ocurrirá ni cuándo van a borrarse las consecuencias, y requiere de lo más precisa observación
para ser parte de con sus consecuencias, porque lo consecuente de ninguna manera sigue a continuación de lo antecedente, y en una mala observación quedará completamente en evidencia. Casi todas las supersticiones se deben a la mala observación y los malos observadores son casi todos los supersticiosos. Los granjeros suelen atribuir las enfermedades del ganado a la brujería. Las bodas se han atribuido a la visión de una cotorra y las muertes a la visión de 3. Yo he oído a gente de muy buena educación deducir consecuencias para el enfermo muy parecida a estas. Y lo mismo sucede con los consejos con los que se acosa tan pródigamente a estos enfermos para que dejen una ocupación o cambien de médico, clima, de casa, de píldoras, polvos específicos. No digo nada de la inconsciencia y la falta de lógica, porque estos consejeros son las mismas personas que exhortan al enfermo a no creer en el pronóstico de su propio médico, porque los médicos se equivocan siempre, pero sí a creer en otro médico porque éste siempre acierta. Seguro que son también las mismas personas que traen al enfermo una nueva ocupación mientras les exhortan a que dejen la propia. Asombroso rostro con el que los amigos, ya sean médicos o profanos, vendrán a preocupar al enfermo con recomendaciones para que haga esto o aquello sin tener la menor idea de si es posible o incluso seguro para él. Algo así como si se le recomendara a un hombre que hiciera ejercicio sin saber que tiene una pierna rota. ¿Qué diría el amigo si fuera el médico que atiende al enfermo y si el paciente que por algún otro amigo hubiera venido y alguien cualquiera, don nadie, le hubiera recomendado algo, cualquier cosa, una tontería, hubiera hecho caso omiso de sus órdenes y tenido en cuenta las recomendaciones de ese otro cualquiera? Pero la gente nunca piensa en ello. Un celebrado histórico personaje ha relatado los lugares comunes que en las vísperas de llevar a cabo una resolución importante aparecían con casi las mismas palabras en todos los que estaban alrededor durante un periodo de 6 meses. Afirma el personaje que esta gente no encontraba el menor inconveniente en exponer siempre lo mismo, es decir, que no se podía suponer que tal resolución se había tomado sin la debida consideración previa. A los pacientes que tienen que soportar cada día durante años que cada amigo o conocido, por carta o vía voz, un tormento de esta clase, les sugeriría la misma respuesta. No estaría de más que tales amigos y conocidos consideraran por un momento que es probable que el enfermo haya oído antes igual consejo al menos 50 veces, y que si hubiera sido práctico ya se hubiera realizado hace tiempo. Pero no parece probable esta consideración. Es extraño que la gente en estas cosas sea exactamente lo mismo hoy que lo que era hace unos cuantos centenares de años. Para mí, estos lugares comunes que manchan la alegre, leal y constante entrega al deber, que tan a menudo se ve en el ocaso de las vidas de los pacientes, recuerda el rastro fangoso que deja la serpiente en el muro soleado de los jardines del sur, cargado de fruto. No existe en el mundo burla más vana ni más falsa como el aconsejar a un enfermo. El paciente acostumbra a no decir nada, porque lo que el consejero quiere no es conocer la verdad sobre su estado, sino convertir cuanto él dice en soporte de sus argumentos y dar su opinión, sin hacer la menor pregunta sobre el estado real del enfermo. Pero es que sería una impertinencia o una indecencia de mi parte hacer tales preguntas, dice el consejero. Es verdad, pero cuanto más impertinente es dar un consejo cuando usted no puede conocer la verdad y admite incluso que no debe inquirir sobre ella. A las enfermeras le digo que estos son los visitantes que hacen daño a sus enfermos. Cuando usted le oye decir que no tiene nada que ver con él, pero que quiere animarle, que está suicidándose y que quiere evitarlo, que está siendo instrumento de alguien que utiliza para sus fines, que no escuchará a nadie porque está aferrado a su propio criterio y que hay que darle un toque sobre el sentido del deber y que está desafiando la providencia. Entonces la enfermera debe saber que su paciente está recibiendo todo el daño posible de ese visitante. Poco es lo que se sabe o comprende del sufrimiento real de la enfermedad y qué poca idea tienen en buena salud acerca de la vida de una persona enferma. Vosotros, los que estáis alrededor del enfermo o le visitáis, tratad de darle gusto y recordad decirle aquello que lo va a procurar. ¿Cuántas veces en semejantes visitas es el enfermo el que tiene que mantener la conversación, ejercitando su propia imaginación y memoria, mientras que el visitante está absorto en sus propias ansiedades, sin hacer el menor esfuerzo de memoria o imaginación?
por el bien del enfermo. Oh querido, tengo tantas cosas que pensar que he olvidado completamente decirte aquello. Además, pensé que ya lo sabía, dice el visitante a otro amigo. Pero, ¿cómo podía él saberlo? Estoy segura de que la gente que habla así es precisamente aquella que tiene poco en qué pensar. Hay mucho abrumado por sus negocios, siempre encuentran un casillero en su mente lleno de cosas para contar al inválido. Yo no digo que no le relate sus ansiedades, pienso que es bueno para él y bueno para usted también. Pero si le narra lo que le preocupa, seguramente podrá recordar también algo agradable que contarle. La persona enferma disfruta oyendo buenas noticias, por ejemplo, de un amor y noviazgo que lleva camino de tener buen fin. Si usted se lo comunica solamente cuando ya se ha casado, él disfruta la mitad, con lo cual Dios sabe que no tiene suficiente. Y sin embargo, ha puesto 10 contra 1 a que usted le ha hablado de alguna historia que terminó mal.